Hola, hola, mi gente linda, bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, Kerem y Ande. Y no solo Kerem y Ande, sino la increíble coincidencia, esa casi inexplicable, que los convirtió en vecinos. Sí, escucharon bien. Vamos a explorar si fue una simple casualidad del destino, o si las estrellas realmente se alinearon para que estos dos talentosos actores cruzaran sus caminos de una manera tan peculiar y, digamos, romántica. Antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos y analicemos cada pequeño indicio, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis, y sobre todo, mucho amor por nuestras celebridades favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, prepárense una taza de té, pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Comenzamos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, para muchos, un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentos, cada uno con una trayectoria prometedora, que se cruzan en el set de una serie que los catapulta a la fama mundial. Pero, ¿sabían que mucho antes de que Eda y Serkan nos robaran el corazón en Senkalkapm, ya existía una conexión, una proximidad física que nadie imaginaba? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que antes de convertirse en la pareja más querida de la televisión turca, Kerem y Hande, sin saberlo, eran vecinos. Sí, vivían en el mismo vecindario, a poca distancia el uno del otro. Imaginen la escena, ambos caminando por las mismas calles, comprando en las mismas tiendas, tal vez incluso cruzándose en el supermercado sin siquiera darse cuenta de que su destino estaba a punto de unirlos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que dos personas tan famosas, viviendo tan cerca una de la otra, nunca se hubieran topado antes? Bueno, hay varias teorías, y vaya que nos encanta teorizar. En primer lugar, ambos llevaban vidas muy ocupadas, enfocados en sus carreras y proyectos personales. Hande ya era una actriz consolidada con varios éxitos a sus espaldas, mientras que Kerem, aunque también tenía experiencia en la actuación, estaba más concentrado en proyectos internacionales que lo llevaban de un lado a otro del mundo. Además, Estambul es una ciudad enorme, una metrópolis vibrante, con barrios extensos y una población inmensa. Aunque vivieran en la misma zona, las probabilidades de encontrarse al azar eran relativamente bajas. Es como buscar una aguja en un pajar, ¿verdad? Sin embargo, la coincidencia sigue siendo asombrosa. El universo, de alguna manera, ya estaba conspirando para que sus caminos se cruzaran, como un guionista celestial tejiendo una trama perfecta. Pero, ¿creen en el destino? ¿En que ciertas cosas están predestinadas a suceder, independientemente de las circunstancias? Muchos fanáticos de Kerem y Hande creen firmemente que sí. Que su encuentro era inevitable, que estaban destinados a conocerse y a enamorarse. Y la verdad es que viéndolos juntos, era difícil no creer en la magia. Esos ojos que se miraban, esas sonrisas cómplices, parecía sacado de un libro de cuentos. Cuando finalmente se conocieron en el set de Senkalkapm, la química entre ellos fue instantánea. No solo como actores interpretando a Eda y Serkan, sino también como personas. Su conexión era palpable, evidente para todos los que los rodeaban. Y por supuesto para nosotros los espectadores, que fuimos testigos de su romance en la pantalla viviéndolo como si fuera el nuestro. Cada capítulo era una inyección de adrenalina y emoción. Pero, ¿cómo influyó el hecho de que fueran vecinos en su relación? Si bien no hay evidencia de que este hecho haya sido determinante para que se enamoraran, no podemos negar que añade un toque mágico a su historia. El saber que incluso antes de conocerse, ya compartían un espacio, un entorno, una energía común, es algo que alimenta la fantasía de muchos. ¿Quién no ha soñado con encontrar el amor a la vuelta de la esquina? Imaginen las conversaciones que pudieron haber tenido después de descubrir este detalle. No puedo creer que vivíamos tan cerca y nunca nos vimos. Tal vez sí nos cruzamos, pero no lo recordamos. Pequeñas anécdotas que seguramente les causaron gracia y que fortalecieron aún más su vínculo. Detalles que sumados construyen una historia aún más rica y entrañable. Ahora, vamos a analizar algunas teorías sobre cómo esta vecindad pudo haber influido,
aunque sea de manera subconsciente en su relación. En primer lugar, el vivir en la misma zona implica compartir ciertos gustos y preferencias. Quizás ambos disfrutaban de los mismos restaurantes, frecuentaban los mismos parques o tiendas. Esto podría haber creado una afinidad inconsciente, una sensación de familiaridad que facilitó su conexión en el set. Es como encontrar a alguien que habla tu mismo idioma, aunque sea un idioma silencioso. En segundo lugar, la cercanía física, aunque no se conocieran directamente, pudo haber generado una sensación de comodidad y seguridad. El saber que vivían en el mismo entorno, que compartían el mismo espacio, pudo haber contribuido a crear un ambiente de confianza que les permitió abrirse el uno al otro. Como si una fuerza invisible los empujara a romper el hielo. Y en tercer lugar, no podemos descartar el factor del destino. Tal vez el universo simplemente quería que se conocieran, y la vecindad fue una forma sutil de acercarlos, de prepararlos para el momento en que sus caminos finalmente se cruzarían. Una especie de ensayo general para el gran encuentro. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No podemos saber con certeza qué papel jugó la vecindad en su relación. Pero lo que sí sabemos es que su historia es fascinante, y que el hecho de que fueran vecinos añade un elemento de misterio y romanticismo que la hace aún más especial. Convierte su historia en un rompecabezas aún más atractivo, ¿no creen? Ahora, hablemos un poco de su relación. Como todos sabemos, Kerem y Hande llevaron su amor de la pantalla a la vida real. Su romance fue un torbellino de emociones, lleno de momentos dulces, viajes, risas y, por supuesto, mucho amor. Fueron la pareja del momento, admirada y envidiada por millones de personas en todo el mundo. Su amor era un espectáculo en sí mismo. Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Los fans analizaban cada publicación en redes sociales, buscando pistas sobre su relación. Era una auténtica locura. Pero una locura hermosa, llena de esperanza y amor. Sin embargo, como toda relación, también tuvieron sus altibajos. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales, todo eso puede pasar factura. A pesar de su innegable química y amor mutuo, decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura sorprendió y entristeció a muchos fanáticos, que esperaban que su historia de amor durara para siempre. Fue como si un rayo cayera en un día soleado. Pero incluso después de su separación, el cariño y el respeto entre ellos permanecen intactos. Ambos han hablado maravillas el uno del otro y han demostrado que es posible mantener una relación cordial y amistosa después de una ruptura. Una muestra de madurez y elegancia que admiramos profundamente. Y aquí es donde volvemos a la pregunta inicial, ¿fue casualidad o destino? ¿Fue una simple coincidencia que Kerem y Hande fueran vecinos, o las estrellas realmente se alinearon para que se conocieran y vivieran una historia de amor inolvidable? La verdad es que no hay una respuesta definitiva. Cada uno puede tener su propia opinión al respecto. Algunos creerán en el destino, otros en la casualidad. Pero lo que sí es innegable es que la historia de Kerem y Hande es una historia de amor que ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser fugaz, pero también intenso y transformador. Una historia que nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que las coincidencias pueden ser significativas y que a veces el destino nos tiene preparadas sorpresas increíbles. Y que aunque las relaciones no siempre duren para siempre, los recuerdos y las emociones que compartimos con las personas que amamos siempre permanecerán en nuestro corazón. Como tesoros que guardamos con cariño. En resumen, hemos explorado la fascinante coincidencia de que Kerem y Hande fueran vecinos antes de convertirse en la pareja más querida de la televisión turca. Analizamos si fue una simple casualidad o si el destino tuvo algo que ver en su encuentro. Recordamos su historia de amor y su posterior separación, destacando el cariño y respeto que aún se tienen. Hemos navegado por teorías, especulaciones y emociones, tratando de desentrañar el misterio de su conexión. Y sobre todo, reflexionamos sobre el poder del amor, las coincidencias y el destino en nuestras vidas. Porque al final todos buscamos el amor, la conexión, la magia. Y la historia de Kerem y Hande nos da una pizca de esperanza, un recordatorio de que todo es posible. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta sumergirme en estas historias y compartir mis pensamientos con ustedes. Es como tener una charla íntima entre amigos, ¿no creen?
Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ustedes son la razón por la que hacemos esto, y estamos infinitamente agradecidos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen en el destino? ¿Piensan que la vecindad de Kerem y Ande tuvo algo que ver con su relación? ¿Cuál es su teoría favorita sobre su historia? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Sus comentarios son el combustible de este canal. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a seguir creciendo esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, nunca dejen de creer en la magia del amor. Hasta la próxima. Y quién sabe, tal vez su vecino sea su alma gemela. A estar atentos.